Buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto. Un abrazo inmensamente grande a toda nuestra audiencia. El día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga y colega. Sí, muy buenos días a todos. Les saluda Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV. Bueno, nosotros siempre le hemos explicado, amables oyentes televidentes, que aquí vivimos invitándonos, ¿no? Tanto el compañero Jacome como yo lo invito, y así es. Somos un compañerismo muy así, muy apretado, de que él me invita y yo lo invito. Claro, así así es. ¿Por qué motivo? Motivo por el cual, porque hay informaciones muy importantes que hay que conversar el día de hoy. Y a propósito de esta temática, estimada Laurita, bienvenida y muchas gracias por esas palabras y un abrazo a esas cientos de miles de visualizaciones que tiene esta programación y la suya también. El día de hoy quería comentar algo muy importante. Se trata de la clase obrera, de la clase trabajadora, de esa clase que históricamente ha puesto el pecho a la represión, el pecho a las balas, ese pueblo organizado, digno y combativo, que siempre sale a defender sus derechos independientemente de los gobiernos de turno, sean estos pseudodemocráticos o eminentemente dictatoriales. Le cuento, Laurita, que en la década del 60 y del 70 la clase obrera organizada era fuertemente reprimida, y muy en especial la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la gloriosa CTE. Salían a las calles ellos a reclamar en plena dictadura militar, que prácticamente hacían políticas represivas demasiado fuertes, y ellos siempre, ¿sabe qué?, en la lucha de los derechos de la clase trabajadora, que en estos últimos años se ha querido, o se ha visto, digamos, que han querido ser, que sus derechos sean regresivos. ¿Qué opinión le merece la clase trabajadora, mi querida Laurita? Bueno, la clase trabajadora somos todos, porque todos trabajamos para poder vivir, para poder tener una vida digna, ¿no? Como todo ser humano. Sí, lamentablemente, como usted estaba comentando, y todos creo que nuestros oyentes televidentes saben la situación, como ahora la clase trabajadora lamentablemente es reprimida. No puede uno decir tal cosa porque, imagínense, le mandan a golpear, le mandan a matar, porque eso también se sucede. No solamente la clase trabajadora, también los jubilados, oiga, que estamos hablando del ciudadano en general, porque todos trabajamos, sino que hay, por ejemplo, como usted dice, ¿no?, los jubilados. Imagínense, este tema yo de verdad siempre he dicho, el jubilado no tiene ni por qué estar en las calles reclamando nada. ¿Por qué no deben? Porque sus derechos deben de ser cumplidos. Tienen que ser, es como un sueldo, que es un sueldo que se debe, que se tiene que pagar mensualmente a estas personas que trabajaron por muchos años, por mucho tiempo, que dejaron de estar con su familia, quizás hasta vivir en otros lugares, de estar pidiendo, quizás alquilando en un lugar para poder ellos estar cerca de su trabajo. Y muchos de ellos con enfermedades catastróficas y sin embargo salen a luchar. ¿Por qué motivo estar mendigando que le den su sueldo y golpeados? Imagínense cómo puede pasar esto. Eso es un derecho de ellos, es un derecho de todo trabajador. Y es por eso justamente, Laurita, que la clase trabajadora, vamos a hablar de este caso de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, lideradas por Edgar Zarango, de una amplia trayectoria, con una experiencia en la lucha sindical, en la lucha social de hace muchísimos años. Y es por esto que es necesario destacar el rol de la clase obrera organizada. Los trabajadores en términos generales somos todos, pero hay la clase obrera organizada, la clase sindical, a la que pertenece también nuestro querido amigo dirigente de la Federación Provincial de Trabajadores del Guayas, Naín Manso, ¿no?, que está liderando ese sector importante. Es parte importante de la Central de Trabajadores del Ecuador, la CTE, y vale la oportunidad señalar que hace varios meses atrás estuvimos en un importante evento que se diera en la FPTG, en donde Edgar Zarango explicó la necesidad, no sé si le habrá mandado los datos sobre un evento que va a tener Edgar Zarango en Ambato en estos días, no sé si en las próximas horas. Siempre en la lucha, siempre tratando de organizar frente a las arremetidas de la clase patronal. Es necesario destacar que Edgar Zarango señalaba algo que me parece muy importante, ¿no? Aquí en este país hay partidos de alquiler, hay partidos que no son partidos políticos con ideologías definidas, hay empresas. El caso del mismo presidente de la República, que sin tener partido político,
prácticamente compró o lo alquiló para poder llegar a ser figura, digamos, a nivel nacional. Y eso lamentablemente ha ocurrido. Si sectores que representan a intereses contrarios a la clase trabajadora pueden tener un partido político, la gran pregunta es, ¿por qué los trabajadores no pueden tener su propia organización político-partidista? Como ocurrió en Chile, como ocurre en México, el Partido de los Trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál es la limitante que puede tener? Y saludamos aquella ocasión que estuvimos ahí en la FPTG, ¿se acuerdan ahorita con Edgar Zarango? Sí, Nos llamó mucho la atención esa iniciativa, que obviamente para ello hay que trabajarla duramente, ¿no? A nivel nacional. Tomemos en consideración que también existen otras organizaciones que así también son de carácter nacional, y sería absolutamente importante que todas estas confederaciones, organizaciones se unifiquen bajo una sola bandera en los objetivos históricos de la clase obrera. Y ahí justamente tenemos esa foto a nuestro querido amigo don Edgar Zarango, quien explicó de manera amplia cuáles serían los objetivos históricos de esta iniciativa, en términos de que solamente el pueblo salva al pueblo. Es una expresión histórica que tiene mucha validez, y porque definitivamente el empleador, el empresario tiene su enfoque, su propia visión de ser. Las empresas tienen como objetivo fundamental la rentabilidad, ¿no? Sus ganancias, porque son los que invierten, digamos, su capital, ¿no? Y ellos tienen ese enfoque. En cambio, la clase trabajadora que no tiene capital, no es dueño de los medios de producción, solamente vende su fuerza de trabajo. Lo único que le queda es la organización. ¿Para qué? Para lograr seguro social, los décimos, vacaciones, utilidades, que no es que una dádiva de la clase empresarial, para nada. No, en ningún momento. Eso para ellos que no existan ese tipo de cosas. Eso fue ganado en base a sangre, sudor y lágrimas, cárceles, destierros, persecuciones, incluso hasta muertos, ¿sí? La clase trabajadora ha sido reprimida. Hay la represión selectiva y la represión colectiva. La represión selectiva es cuando, por ejemplo, los círculos del poder ven a determinados líderes sindicales que tienen protagonismo y ya los toman como unos rivales, imagínense. Entonces, no, este está ganando demasiada influencia, mándalo con sus antepasados. Y han habido casos aquí en el país y en otros países de nuestra gran América Latina, ¿no? Siempre ha sido escenario de este tipo de cosas. En todo caso, nos señalaba, lo teníamos para el día de hoy a Edgar Zarango para una entrevista vía Zoom o vía telefónica, para tratar sobre todas estas temáticas. Desafortunadamente no se pudo concretar porque él justamente está en el Ministerio del Trabajo llevando adelante una serie de acciones, una serie de gestiones que tienen que ver justamente con la lucha sindical y los objetivos históricos, ¿no? Y eso de los partidos de los trabajadores es interesante. Y lamentablemente no pudo estar con nosotros el señor Zarango, pero él nos manifestó lo siguiente, lo que acaba de decir el compañero Jacome. Además, nos dijo que de allí donde está tiene que viajar a Ambato, sí, porque tiene otras reuniones, digamos así. Ustedes saben, ¿no? Estas personas que están dedicadas a esto, a la lucha sindical con todo y zapatos. Así es, me acuerdo cuando estaba nuestro querido amigo, que de Dios goce y en paz descanse, don Mesías Tatamuez, también de la CEDOCUT, era una persona también muy ocupada. Ya viajan por todo el país porque tienen que gran líder. Tienen que analizar cuál es la realidad, era también una lucha de trabajadores, claro, ¿no? Ese es, pues, trabajador que no se organiza es un trabajador reprimido y olvidado. Imagínese que, disculpe que le interrumpa rápido, en el Consejo Superior del IES, ¿puede usted creer que la clase trabajadora prácticamente no tiene una representatividad que sea influyente, nada? Simple y llanamente, el presidente del Consejo del IES, del IES, siempre representa o es puesto por el Ejecutivo, que a su vez responde a los intereses de los grandes empresarios, ¿sí? O simple y llanamente es delegado de las empresas, de las cámaras de la producción, de los trabajadores naranjas. Imagínense, ¿cómo es eso? Que el líder tiene que salir de los trabajadores, porque él lo ha vivido, él lo vive diariamente, ha visto el sufrimiento, la lucha diaria por poder obtener
una vida digna, ganarse su trabajo honradamente y deben de verdad que, yo digo, estos empresarios, ¿no? Son unos malagradecidos, porque si la empresa no no está la parte, digamos, el trabajador no puede salir adelante. ¿Qué hace que él tenga todas las intenciones, Oiga, tenga la infraestructura, tenga el dinero, sí. pero si no tiene la mano de obra? Si la ex ¿cómo sigue ministra adelante? Ivonne Núñez, imagínense que incluso amenazaba con eliminar el 13º y el 14º sueldo, bajar el salario básico, es decir, condenarlos a la muerte. Y de paso también privatizar el IES, o sea, sin trabajo, sin vacaciones, sin utilidades, sin atención médica, de la cuna a la tumba. ¿Y ella qué es? También es una trabajadora. Imagínense, Pues. y ella incluso fue asesora de la clase de los jubilados de CENEL EP, y se ganó sus honorarios defendiéndose de que un contrato colectivo, ahí sí valían los contratos colectivos y la lucha de la clase trabajadora y jubilar, pero cuando la pusieron de ministra se olvidó. Rapidito se Qué olvidó. mala memoria de esta ministra, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que queríamos señalar en este espacio que estaba dedicado para nuestro querido amigo Edgar Zarango. Le deseamos obviamente la mejor de las suertes en esas diversas actividades que viene realizando a nivel nacional, siempre en función de ¿qué? De fortalecer a la clase obrera, a la clase trabajadora, que al fin y al cabo es el motor del desarrollo de los pueblos y de la sociedad. Muchas gracias, Laurita, por estar en este segmento. Y tenemos otro segmento, pero ya volvemos juntos con más información, Laurita.